Inicia. Ujú. Ok, Oli, buenos días muchachos. Bueno, la pantalla se ve, ¿verdad? Todo correcto, ven acá. Chévere. Entonces, sí, Ok, bueno, primero vamos a empezar con lo que es el repaso de esta teoría y la introducción de la entidad-relación. Entonces, nosotros venimos de estructura de datos donde la manera en cómo trabajamos no era con una base de datos formal, no teníamos ni Postgres, no teníamos MySQL. ¿Qué hacíamos? Nos manejábamos todo con un TXT. Y ese TXT nosotros veíamos si lo separamos con coma, si lo separamos con punto y coma, si le metíamos algo, unas lineecitas que separaran. Y realmente eran como que pasos más rudimentarios para poder manejar y poder lograr ese manejo de los datos. Entonces ahora por fin llegamos a esta materia que es base de datos, que ya sí nos va a permitir poder modelar las cosas bien, tener reglas de integridad, ver cómo se manejan las cosas en la vida real, porque la verdad es que nosotros ya no nos manejamos con esos sistemas de archivos, con esos TXT que hacíamos en aquel momento. Entonces ahora entra el concepto que es una base de datos. Y ojo, estos conceptos yo sé que puede parecer como que bueno, son teorías, pero a la hora de la entrevista, que ustedes cuando vayan a una pasantía, les van a preguntar, defina qué es una base de datos y miren, lastimosamente eso es un concepto que se tiene que saber de memoria. Igualito cuando le van a una entrevista y le preguntan qué es programación orientada a objetos o qué es una clase y ustedes tienen que definir, es un proceso de abstracción mediante el cual, bueno, el saber que es una base de datos también para la vida tienen que saberlo. Entonces, básicamente, bueno, es un repositorio. ¿Por qué un repositorio? Porque es un lugar donde nosotros vamos a almacenar ciertas cosas. ¿Y qué vamos a almacenar? Vamos a almacenar datos. Es centralizado, ¿por qué? Porque en este caso, nosotros que estamos utilizando nuestras bases de datos relacionales, todo va a estar ahí almacenado. Por ahora, no estamos en base de datos 2, no vamos a distribuirlos en diferentes nodos, sino que simplemente tenemos un solo lugar donde vamos a almacenar literalmente todos nuestros datos. Y van a estar lógicamente relacionados. ¿Por qué? Porque va a haber una lógica entre ellos. Yo voy a modelar, ahorita les digo la palabra clase, porque es lo que ustedes vienen de algoritmo y vienen de estructura, pero voy a modelar ciertas clases y esas clases no van a estar aisladas, van a relacionarse entre sí. Por ejemplo, yo tengo un cliente, tengo una compra y bueno, tengo un cliente y tengo un artículo y bueno, ¿cómo los relaciono? Con que el cliente compra el artículo. Entonces no van a ser, digamos, como que clasecitas aisladas, sino que ellas se van a relacionar. Y bueno, acá va a ser súper chévere porque vamos en esta materia base de datos 1 tener todas esas herramientas que nos van a permitir modelarlo, plasmarlo en el papel y ver cómo entre ellas interactúa. Entonces no solamente es que nosotros vamos ahí a almacenar los datos, nosotros si los vamos a almacenar es por algo. ¿Para qué? Bueno, para que nosotros podamos restituir a demanda, es decir, obtener de vuelta esos datos dependiendo de lo que yo como usuario quiera saber. ¿Y con qué objetivo? Si yo hago una consulta y digo, mira, seleccióname los clientes cuya cantidad de compras sea mayor a 1000. Bueno, yo por algo estoy haciendo la consulta, yo necesito producir información. Entonces eso es lo que, si se acuerdan, las profes les enseñaron las diferencias entre lo que es el dato puro, después viene siendo lo que es la información. Información es ya cuando nosotros la restituimos y le damos un valor. ¿Por qué nosotros queremos tener eso? Entonces, se dan cuenta que nuestro concepto es, ajá, es ese lugar centralizado donde guardamos todos los datos y podemos solicitar esa información a demanda, es decir, la restituimos a demanda con el objetivo de hacer qué, objetivo de producir información, es decir, no solo que nos devuelva algo, sino que nos devuelva algo que nosotros podamos interpretar. Ese es el concepto de base de datos. Eso es para la vida, esto se les preguntan en entrevistas para pasantías, pero ¿qué si preguntan en el examen? Esto que tenemos acá. No les van a preguntar a ustedes las 10 características, les van a decir 4. Y esto es una pregunta típica, es fija, a mí me mandaron a definir 4. Y al final de estas láminas yo tengo preguntas tipo parcial y van a ver que, bueno, las vamos a volver a repetir, pero como ustedes ya ahorita lo tienen en mente, las van a poder responder. Entonces, primero, es un control centralizado. Bueno, por eso, por lo que yo les estoy diciendo acá, todo está en un mismo esquema, está dentro de una misma base de datos y yo, por ejemplo, cuando saco un backup sé que ahí voy a tener todo. No es que es como la estructura que yo tengo un TXT para guardar el producto, después tengo otro TXT para guardar y que después todo eso se pierda, no está centralizado. Entonces acá ya nosotros lo dijimos, un repositorio donde, bueno, va a englobar
todo, y al final yo cuando saque una copia, un respaldo, un backup, todo va a estar en el mismo sitio. Entonces eso está excelente. Después, en cuanto a la integridad de los datos, ¿qué quiere decir integridad de los datos? Ah, bueno, otra cosa, se me pasó acá decir en control centralizado, no solamente en cuanto al lugar donde guardamos los datos, sino centralizado quiere decir también que nosotros eliminamos la redundancia. ¿Qué quiere decir eliminar la redundancia? ¿Qué pasa? Hay veces que, por ejemplo, si ustedes querían guardar, ajá, el usuario compra este producto y nosotros guardamos usuario y guardamos producto y después teníamos otro TXT que era compra. Habían veces como que, bueno, para no tener que acceder al del usuario, yo agarraba y metía como que los datos del usuario que estaba realizando la compra y del producto y al final como que, ¿sabes? No sé si les llegó a pasar, probablemente sí, como que tenía, mira, si yo necesitaba modificar, entonces me tenía que ir al TXT del usuario, me tenía que ir al TXT de la compra, porque resulta que ahora la cédula o la dirección de cliente cambió. Entonces, sabes, como que no llevas ese control de que si lo tengo que cambiar aquí, entonces lo tengo que cambiar en el otro TXT, porque entonces al final no va a quedar como que ese control. Bueno, acá no, porque acá nosotros vamos a eliminar esa redundancia de tener datos duplicados y bueno, por eso también tiene que ver con ese control centralizado porque eliminamos la redundancia y la duplicación de cosas. ¿Eso se entiende? ¿Les llegó a pasar alguna vez en estructura de datos? Lo que recuerde. Bueno, pero si modelaban mal las cosas, eso podía ocurrir y ese es el riesgo que ustedes tienen en un sistema de archivos, ¿ok? Después, integridad de los datos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que mis datos, al fin y al cabo, se mantengan verdaderos, se mantengan con lo que es, con los valores reales. ¿Qué ocurría en aquel momento? Si nosotros en vez de hacer ese usuario, compra un producto, decíamos que eran unas cuentas bancarias y empezamos a debitarle a la cuenta bancaria. ¿Ustedes tenían alguna manera en la estructura de datos poner una regla de integridad que decía que la cuenta no podía bajar más de cero? O sea, directamente así una regla de integridad propia para el TXT independientemente del programa, ustedes no podían ponerle una regla, o sea, la podían poner a nivel de programa, pero estamos hablando a nivel de los datos. ¿Podían poner esa regla de que la cuenta no podía bajar más de cero? No, ustedes no podían hacer eso. Dependía mucho del manejo del programa. Entonces acá en cambio nosotros, ya que estamos a nivel de los datos, sí vamos a poder poner esas reglas de integridad. No, mira, mi cuenta bancaria no puede bajar más de cero porque yo no puedo tener un saldo negativo. Yo no puedo andar regalándole plata y que nosotros nos quedamos en menos. Entonces, bueno, eso tiene que ver ahí con integridad de los datos. Podemos definir reglas. También, por ejemplo, establecer dominios, así como en matemáticas. Mira, el dominio de esta función es 1, 2, 3, 4. Bueno, acá también, si yo digo, ejemplos de mi proyecto, los tipos de dietas que podían, era un proyecto de Star Wars, entonces los tipos de dietas que pueden tener los personajes, yo nada más quiero que sea carnívoro, omnívoro y no sé qué tal. Yo establezco un conjunto limitado de valores que un atributo puede tomar. Lo limito, solo pueden ser esto o incluso el género. Si yo digo es femenino y masculino, delimito. Entonces son reglas de integridad. Yo no puedo ponerle ahí otro como que, no sé, cisgender o cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Entonces eso tiene que ver con integridad de los datos. Bueno, minimización de la redundancia, ya se les expliqué acá más o menos con esto. ¿Estas tres les han quedado claro? Sí. Ok, independencia de los datos y de las aplicaciones. ¿Por qué es independencia? Bueno, porque también se relaciona con lo que yo les estaba diciendo. Si yo ponía la restricción de que la cuenta bancaria no podía bajar más de cero, yo dependía de quién? De la aplicación, dependía de NetBeans para poder colocar eso. Y la idea es que no dependas de la aplicación, porque la aplicación es la capa más externa. Entonces acá yo me hago independientemente de la aplicación. ¿Por qué? Porque ya mis propios datos manejan sus propias reglas. Después, este paso número 5, que es el acceso concurrente a los datos. ¿Qué quiere decir esto? Y esto lo van a ver muchísimo más al final de esta materia y también en sistemas operativos. ¿Qué pasa? Imagínense el TXT de estructura de datos. ¿Qué pasaba? Claro, en ese momento nosotros era una sola persona que utilizaba el proyecto NetBeans, pero imagínense que ahora son 3 personas que dicen, no, para el usuario, Erika, que es la compradora, vamos a cambiarle la dirección.
y viene José y le cambia la dirección, viene cualquiera de ustedes y le cambia la dirección, y los tres al mismo tiempo estamos intentando cambiar la dirección. ¿Cómo en NetBeans ustedes manejaban eso? Bueno, en sistemas operativos van a ver que eso se maneja con semáforos, que se maneja con ciertas cosas que van a ver más adelante, pero ustedes en ese momento no tenían la manera en cómo decir, no, mira, yo voy a bloquear, porque si José fue el primero que llegó, él bloquea para que después no pueda venir mi otro compañero y sobreescribir lo que yo estoy haciendo. Entonces, esas cosas nosotros en el sistema archivo no podíamos manejarlas. Acá ya directamente nuestra base de datos, gracias a Dios, nos los trae ya listos y va a hacer ese tipo de cosas que vamos a ver en el último corte, en el último parcial, que son que si bloqueos exclusivos, bloqueos no sé qué tal. Entonces, bueno, gracias a que a estas bases de datos manejan lo que es escrituras concurrentes al mismo tiempo. Bueno, costo mínimo de almacenamiento, son versátiles la representación de relaciones. ¿Por qué? Porque ya nosotros, la materia se basa en eso. Vamos a ver diseños conceptuales, diseños lógicos, todo se basa con esquemas. Entonces, a diferencia de antes, que solamente nos valíamos del diagrama de clases, acá nosotros vamos a representar relaciones de muchas maneras más sencillas. ¿Por qué? Porque la materia son puros esquemitas. Nos permite establecer medidas de seguridad. ¿Qué pasaba? En NetBeans tú no decías solamente esto lo puede acceder como rol administrador, este puede acceder como rol cajero del supermercado. Acá nosotros de por sí ya viene por default propio de la base de datos establecer roles. Esta tabla o estos atributos específicos de producto, como por ejemplo el proveedor o cuánto nos cuesta las cosas del proveedor, no, esos atributos aquí, el cajero del supermercado, yo no le voy a dar acceso. Entonces son cosas que vienen más nativas, a diferencia de cosas que no podíamos hacer antes. Y ojo, se los comparo con antes porque es la única manera que nos queda más fácil. Luego tenemos la facilidad para el cambio en el hardware y en el software. Bueno, ¿qué ocurre? Que si nosotros teníamos nuestro programita de estructura de datos y ya decíamos, no, yo no quiero hacer NetBeans, yo ahora estoy en sistemas de info y yo voy a utilizar Flutter, porque ustedes lo ven con Flutter, lo ven con Flutter, yo en mi época lo vi con React. Entonces, yo quiero cambiar mi software de aplicación. ¿Ahí que me estoy viendo obligada? Bueno, me estoy viendo obligada completamente a cambiar la estructura de los datos, la manera en cómo se van a leer los datos. ¿Por qué? Porque no era una base de datos completa. ¿Qué pasa? Ahora ya que nosotros estamos en base de datos, nosotros decimos, no vale, yo me quedo con mi Postgre, yo me quedo con MySQL, yo me quedo con MongoDB, con la que yo haya elegido. Yo tengo, que lo veremos más adelante también en base de datos 2, yo tengo mi backend, o sea, una aplicación a nivel de servidor, que eso me genera una cosa que se llama una API, y bueno, la API directamente me lanza los datos. Entonces yo puedo cambiar todo mi software, toda mi aplicación sin yo tener que modificar toda mi base de datos, lo cual es buenísimo y nos quitamos todo ese problema que veníamos nosotros cargando con nuestro sistema de archivos. Y bueno, es fácil de recuperar en caso de fallas. ¿Por qué? Porque ustedes literalmente le dan generar backup y ya está. Y se genera un backup como archivo.dom o como archivo.sql, que después eso lo hacen un restore. Eso lo veremos cuando ya llegamos a la parte de ver la interfaz de pgadmin y todo lo demás que se los explicaré. Pero en general, ¿quedan claras estas características? Sí. Ok, sin pena, si hay dudas, si hay algo que no, que un concepto que yo haya dicho que les parezca interesante y no lo tengan claro, me lo pueden decir, ¿ok? Después, ¿qué tenemos? Tenemos la arquitectura de la base de datos. Una cosa es la arquitectura y otra cosa es el diseño. Yo no quiero que ustedes en el parcial se vayan a equivocar por palabras clave. Entonces dense cuenta que hay palabritas clave. ¿Qué quiere decir arquitectura? Bueno, al igual que son como los cimientos, es como las bases del edificio. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, vamos a ver que vamos a tener 3 niveles, pero antes de entender, bueno, realmente son 4. Tenemos este nivel, este nivel, este nivel y este nivel, que ya, pero esto como tal no es un nivel, sino es ya directamente el dato como tal. Entonces, antes de hablar de la arquitectura, un concepto que siempre, siempre, siempre ponen en completación y lo vamos a repetir es un SMBD. ¿Qué es eso? Un sistema manejador de base de datos. ¿Qué es? Bueno, es un conjunto de datos relacionados entre sí, es lo mismo. Es como si tuviéramos las clases y las clases se relacionan entre sí y ya sabemos, ok, esa es la información, esos son los datos.
Pero se nos suma una cosa importante, que es un conjunto de herramientas de software para obtener el acceso a esos datos. Ah, bueno, entonces ya no es solamente el modelado que yo hice ahí con el entidad relación, como me estaba contando José que vieron en clase, sino ahora yo le estoy metiendo algo adicional. ¿Qué es ese algo adicional? Es un software para poder manipular y manejar y acceder a esos datos. Entonces, ejemplos de sistemas manejadores de base de datos. Tenemos Postgre, tenemos MySQL y existen muchísimos más. Entonces, cuando ustedes, ¿qué van a hacer para la vida y qué les va a quedar para la vida? Ustedes no van a decir, es que mi base de datos es pobre. Sí lo pueden decir, pero realmente lo que ustedes están diciendo es el sistema manejador de base de datos, ¿ok? Entonces tengan esa diferencia ahí para que sepan que realmente cuando ya hablan de la herramienta del software es el sistema manejador y es palabra típica de completación en el parcial. Entonces ya habiendo entendido esa arquitectura, sí, ese concepto de sistema manejador de base de datos, ahora sí podemos ver cuáles son nuestros niveles en arquitectura. Y vamos a verlo desde lo más externo, de lo que está más en contacto con el usuario externo, con lo que está más cerca a cómo se almacena eso realmente o físicamente. Entonces acá, primero tenemos una vista. ¿Qué es la vista? Es lo que nosotros vamos a mostrarle al usuario que él necesita. Ejemplo típico, tenemos al cajero del supermercado y al gerente. Al cajero del supermercado yo les comenté, a mí no me interesa que él sepa que yo esto se lo compro al proveedor X, Y, Z y que a mí me cuesta tanto. Porque bueno, es información que al cajero no le importa, el cajero te la puede quitar, montarse su negocio aparte, eso solamente debería poderlo ver el gerente. Entonces ustedes van a ver que vamos a tener unas funcionalidades dentro de la base de datos que se llama generar vista. Entonces esas vistas es como ese acceso limitado a ciertos atributos o a ciertos filtros que yo le voy a dar. Mira, para este usuario yo le voy a mostrar solamente esto. Entonces las vistas es la manera en cómo yo le voy a mostrar al usuario la información, los datos. Al gerente, sí, al gerente yo le voy a mostrar todo. Él no necesito que yo le limite cosas. Entonces, esa viene siendo la capa más externa, porque es donde interactúan estos usuarios. ¿Se acuerdan? Seguramente las profes les habló de usuarios ingenuos, de usuarios sofisticados, ya lo vamos a repetir ahorita un poquito más, pero es la manera en cómo los usuarios interactúan. Después, ¿qué viene? Ok, ya sé cómo yo se los voy a mostrar, pero ahora nosotros tenemos otra cosa que se llama el esquema lógico. Entonces, ¿qué son? Bueno, se define que los datos son los que se almacenan en la base de datos y las relaciones. Es lo mismo que lo que ustedes más o menos están haciendo ahorita. Definir, ok, yo voy a tener una base de datos, pero ¿qué datos yo necesito tener? ¿Qué clases? Acá nosotros las llamamos entidades y después las vamos a llamar relaciones, pero téngalo así como puentecito para ir conectando lo que ustedes ya saben. ¿Qué clases voy a tener? ¿Y qué necesito yo de esas clases tener? Acá yo no estoy diciendo cómo lo voy a almacenar, si voy a utilizar un B-tree, si voy a utilizar una lista doblemente enlazada, yo no estoy diciendo nada de eso, simplemente qué clases y qué atributos de esa clase yo necesito. Ese es el esquema lógico. Luego tenemos el esquema físico. El esquema físico ahora sí es cómo yo voy a almacenar esos datos, con qué estructura de datos voy a utilizar. Ya acá lo van a ver muy por encima, en base a datos 2. Si lo vamos a ver, les adelanto que Postgre y MySQL lo almacenan con B-tree, pero es saber cómo yo los voy a guardar. Y además de cómo los voy a guardar, es cómo yo los voy a recorrer, cómo yo voy a obtenerlos, cómo se va a guardar eso. Si lo voy a guardar por clave primaria, si lo voy a guardar por X, Y, Z. Entonces, esa manera es cómo se almacena. Entonces, una cosa es qué entidades o qué clases voy a tener y con qué atributos, y otro es cómo yo lo voy a guardar físicamente a nivel del disco, para después simplemente poder llegar a esos datos. Y acá es literalmente donde almacenamos los datos. ¿Dónde los almacenamos? Los almacenamos en disco. Después, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos un concepto que se llama la interdependencia lógica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es la interdependencia que hay entre el nivel externo, quién es el nivel externo, cómo lo ven nuestros usuarios, y la interdependencia que hay en el nivel conceptual. ¿Qué pasa?
Si yo modifico algo en el esquema lógico, no me tiene que obligar a sobreescribir los programas de aplicación, cosa que si ocurría en estructura. Si ustedes cambiaban algo en el TXT o algo, tenían que cambiar el punto split, tenía que cambiar un poco de cosas porque ya, entonces ya no es que lo guarda acá, ahora hay que guardarlo acá. Acá si yo decido meter un nuevo atributo porque ahora resulta que no sé, el proveedor me están pidiendo el número de inspección, yo quiero agregar un nuevo atributo, yo simplemente cambio mi esquema lógico, meto el atributo que yo necesite cambiar o cambiar el tipo de dato o cambiar cualquier cosa y eso no tiene por qué influir la manera en cómo mis usuarios lo van a ver, porque al final y al cabo el cajero seguía viendo estos atributos que no tenían nada que ver con el proveedor. Entonces eso no me obliga a mí sobreescribir mis vistas. Yo puedo cambiar cualquier cosita aquí sin tener que hacer que se modifique acá. Hasta ahora va claro. Voy muy rápido, cuénteme. A mí me parece que va bien. Ok. Después, la interdependencia física. ¿Qué pasa? Ya como les dije, lógico, qué clases y qué atributos. Y físico, ¿cómo lo guardo? Lo guardo en el B-tree, lo guardo en la lista doblemente enlazada. Entonces, si yo hago un cambio acá a nivel de por ejemplo, el B-tree, les adelanto, esto es base de datos 2, pero se guarda en una cosa que se llama páginas, y eso también lo van a ver en sistemas operativos, que digamos, imagínenselo como una hojita. En una hojita cabe cierta cantidad de líneas, ¿verdad? Y si yo modifico el tamaño de la página y digo que mi página ya no es de 8 kilobytes, sino ahora mi página es de 16 kilobytes, la manera en que la cantidad de registros, instancias, filas que yo guarde en una paginita no tiene por qué influir a cómo yo lo estoy colocando a nivel de definir mi clase y a nivel de definir mis atributos, ¿no? O sea, la manera en la cantidad de bloquecitos, o sea, de registros que caen en un bloque, no tiene por qué afectar mi diseño lógico. Entonces, todo lo que ocurra a nivel físico, o decir ya no voy a utilizar un bitrio, ahora voy a utilizar una lista enlazada, eso no cambia nada cómo está la clase y qué atributos tiene. Entonces, por eso todo esto es de manera interdependiente. ¿Ok? Y bueno, acá no sé qué escribí yo, esto lo habré escrito hace tiempo, vamos a leer. La colección de información almacenada, no, ok, los datos, bueno, es simplemente ya lo que nosotros guardamos y es lo que nosotros denominamos como esquema. Ah, mira, este concepto es muy importante. La diferencia entre estado y esquema también, esa es otra pregunta que ustedes les hacen. ¿Qué pasa? El esquema es literalmente la manera en cómo nosotros definimos los datos. Decimos, mira, la clase persona tiene nombre, cédula, dirección y, no sé, grupo sanguíneo, por así decirlo. Eso es un esquema, siempre vamos a seguir eso. Pero ¿qué es el estado? El estado es como tomar un snapshot, es como tomar una foto de cómo está ahorita nuestra base de datos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahorita yo tengo metido de persona a José y tengo toda la información de José, tengo metida a Erika y está toda la información de Erika y ese es mi estado de la base de datos. Es cómo está, con cuántas instancias, con cuántas filitas, con cuántos ejemplares tengo yo en ese momento. Después viene Erika y dice, no, Erika ya no es cliente de este supermercado, borro a Erika. Bueno, mi estado de la base de datos cambia, ¿por qué? Porque ya no tengo la misma cantidad, ahora solamente tengo a José, ya no tengo a Erika. Eso es un estado. Ese es el estado de la base de datos, que es ya, bueno, digamos, esquema más las filitas, ejemplares, instancias que tengamos, y el esquema es independientemente de las filas que yo tenga. Es simplemente como el esquemita de la clase, el esquema de la entidad. Entonces tengamos bien clara esa diferencia entre estado. Estado es esquema más lo que hay, y el esquema solo es como la definición conceptual o teórica de los atributos que tiene, ¿ok? ¿Queda claro esa parte? Sí. José, ¿te fuiste? Sí, sí. Ok. Yo me aprenderé los nombres de todos los demás, se los prometo. Solo que ahorita nada más me acuerdo del de José. Ahora, lenguajes en base de datos. Vamos a tener dos tipos de lenguaje. Y ojo, son preguntas que hacen en estos 5 o 6 puntos de teoría. Por eso yo les resumo. Vamos acá a enseñarles. Todo esto, no sé si la profe Conchentino o la profe Mercy se los haya
publicado. Esto es una guía de ellas mismas. Yo sé que tiene fecha viejita, pero es que, o sea, son conceptos básicos que siempre se repiten. La guía de la central, la llamo yo. Y tiene toda esta parte de teoría de estos 6 puntos que evalúan. Acá está todo lo mismo que les estoy diciendo, mucho más largo y más detallado, y yo se los resumo súper cortico en mis láminas. Pero si no la tienen, se las paso por el Telegram. ¿Ustedes lo han visto en aulas virtuales o no? No. Ok, yo se los mando por si quieren complementar un poquito más, pero es lo mismo que les estoy diciendo yo acá. Yo se los intenté resumir y condensar lo máximo que se puede. ¿Qué otra pregunta les pueden preguntar a ustedes? ¿Qué tipos de lenguaje hay en base de datos? Y solamente hay 2 tipos, el de definición y el de manipulación. Y, cónchale, son como autodescriptivos. ¿Por qué? Definición tiene que ver con empezar a escribir algo. Y es el lenguaje que nosotros vamos a utilizar al comienzo. Cuando ya directamente pasemos toda esta parte de teoría, hacer todos los modelitos y ustedes digan, ya por fin vamos a utilizar Postgre y abrimos pgadmin y decimos, voy a crear mi tabla por primera vez en la vida. Bueno, entonces nosotros tenemos que utilizar el DDL, el lenguaje de definición, que es el que nos va a permitir crear el esquema. Que les dije a ustedes que es el esquema. Es todo esa conceptualización de cuál es nuestra entidad o nuestra clasecita y con qué atributo. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Un create table, le ponemos un nombre a la tabla y le especificamos esos atributos. Es simplemente, es lo que nosotros, el lenguaje que nosotros vamos a utilizar para modificar, para crear el esquema o modificarlo. Resulta que vino José y cónchale, él se equivocó porque él quería que la edad fuera un integer. Pero no sé, José se equivocó y puso que era varchar. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a venir nuestro otro compañero y va a decir, no, mira, chamo, o sea, le pusiste que esto es un string, pues, solo que en Postgres se utiliza varchar. Y lo pusiste como string. Yo te dije que esto tenía que ser un integer. Ah, bueno, yo puedo modificar mi esquema. Entonces, todo lo que tenga que ver con modificaciones del esquema, de nuestra conceptualización, lo hacemos con el lenguaje de definición de los datos. ¿Y acá qué hacemos? Bueno, definimos nuestra esquemita. Luego, ¿qué pasa? Todo esto son metadatos. ¿Por qué? Porque es información de nuestros datos. Y la manera en que tú dices, ah, mira, tengo la tabla usuario, tengo la tabla producto, tengo la tabla compra, todo eso se guarda como en una especie de diccionario de datos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es como yo antes por ejemplo, ok, creé el usuario y ahora yo me lanzo una consulta, que la consulta diga, búscame a los usuarios llamados Erika. Ah, ¿qué dijiste? La palabra usuario. Yo necesito primero verificar como en una especie de diccionario o en una libretica, ¿esa tabla usuario existe? Ah, mira, sí, estoy revisando. Existe la tabla llamada usuario. Y, ok, tú dijiste que el nombre tiene que ser Erika. ¿Esa tabla usuario tiene el atributo tiene el atributo nombre? Ah, sí, sí lo tiene. Ok, yo te lo voy a permitir. Entonces se crea como que esa especie de libretica o de diccionario que te va a permitir a ti revisar tus esquemas para verificar la tabla existe o no existe. ¿Tengo esos atributos? Sí, tengo los atributos. Y así yo no me lanzo como que búscame, no sé, a ver, color de cabello. Si eso no existe, si ese atributo no existe. Entonces necesitamos tener esta estructura. Las profes les encanta preguntar en completación qué es el diccionario de datos y ya sabemos entonces que es como esa estructura que va a guardar todos los metadatos de nuestros datos. Es la que guarda toda la definición del esquema. Chévere por allí. Luego que tenemos el lenguaje de manipulación de los datos. Como le dice la palabra manipulación, quiere decir ya yo tengo todo definido y lo voy a empezar a modificar. ¿Cómo lo voy a modificar? Con, bueno, seguramente, no sé si en estructura esa palabra ustedes la ven, si no en sistema de info estoy segura que sí. CRUD, no sé si les suena la palabra CRUD? No. No, ok, CRUD les va a quedar ahora para toda la vida. Se escribe, vamos a buscarla acá. Esto me deja de poner el antes. Bueno, este es PowerPoint, pero no me deja escribir. C-R-U-D. ¿Qué es la C? Create. ¿Qué es create? Crear. Voy a insertar, y acá se los digo, voy a insertar. Ah, mira, sí me deja. Yo juraba que no. Vamos a ver. Puntero. ¿Será en lápiz? Vamos a ver. C.
que les queden estas palabras. Yo intento darle como que todas las herramientas para que ustedes les sirvan todas las materias y nada, queden que ya como cuando se las mencione, no sé, el profe Franklin o cualquiera de los otros, ustedes ya, no, vale, yo soy un pro. Ajá, entonces, ¿qué es CRUD? CRUD viene siendo de create. ¿Qué es create? Crear. En nuestro caso es insertar, crear una instancia, así como cuando nosotros en programación orientada a objetos creamos una nueva instancia. Bueno, eso es lo mismo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Insert, voy a hacer un insert a nuestra tabla. ¿Qué es la R? Read, leer. En nuestro caso es consultar. Cuando yo digo, búscame a el usuario cuyo nombre es Erika, estoy haciendo una consulta, que eso es read, lectura. ¿Qué es la U? Update. ¿Qué se relaciona acá con qué? Con actualizar. No, mira, Erika decidió cambiarse el nombre porque a ella nunca le gustó su nombre. Ahora vamos a cambiarle su nombre a Alexandra. Entonces, bueno, yo actualizo. Y la D es de delete, que quiere decir borrar. No, Erika ya no es un cliente en este supermercado, vamos a eliminarla. Entonces, todo lo que son las operaciones de tipo CRUD, que esto es lo básico, y lo van a ver también en el sistema de info, todas estas operaciones las realizamos con manipulación. Y si se están dando cuenta ustedes, ¿por qué es manipulación? Porque yo no estoy cambiando mi esquema, yo no estoy diciendo estoy metiendo un atributo, estoy cambiando el tipo de datos, ya no es un integer, ya no es un string. Simplemente creo una instancia, leo una instancia, actualizo la instancia o elimino la instancia a Erika, pero yo no estoy cambiando la clase, no estoy cambiando el esquema de la clase. Entonces queda eso un poquito claro, de diferencia entre definición y manipulación. Entonces, Ok, excelente. ¿Qué pasa? Acá ya viene un poquito más fastidioso y más complicado. Una cosa que se llama procedimental y no procedimental. Procedimental, vamos a ver un lenguaje procedimental acá. Va a ser el tema, después de que veamos modelo relacional, vamos a ver el álgebra relacional. El álgebra relacional, ¿por qué es procedimental? Porque yo tengo que decirle pasito a pasito, por eso se llama procedimiento, porque vas a ir paso por paso, qué es lo que yo voy a hacer. Entonces, como si tú te pararas en la tabla y dijeras, no, mira, yo me voy a ir a la tabla de usuario. Primero, escuchen, primero necesito que tú me filtres todas las personas cuyo nombre sea Erika. Ese es el paso número 1. Paso número 2. Necesito que ahora me filtres cuya edad sea mayor a X. Ahora estoy filtrando todos aquellos registros o aquellas instancias cuya edad sea mayor a tal. Bueno, mira, ahora necesito que solamente me muestres los atributos nombre y apellido. Ok, entonces voy a eliminar tales y tales atributos. Si se dan cuenta, yo voy diciendo pasito a pasito qué es lo que hay que hacer. Y ese es el álgebra relacional. Lo vamos a utilizar muchísimo en base de datos 2. Después, los lenguajes declarativos. Acá yo no necesito especificar cómo obtenerlos. Yo no le voy a decir pasito a pasito, busca y haz todo el procedimiento que yo dije acá, sino el ejemplo típico es SQL. Yo me lanzo a mis sentencias de SQL, hay una manera de cómo hacerlo. Primero se coloca el select, luego from, luego el where, luego group by, luego el order by, luego cualquiera de las otras sentencias, pero siempre hay una manera específica de cómo se escribe esa consulta. Pero yo no le digo pasito a pasito cómo él tiene que obtenerlo. Entonces, si las profes en el examen le diga un ejemplo de lenguaje procedimental, se dice, no vale, está demasiado fácil. Es el álgebra relacional, ¿por qué? Porque le tengo que decir paso a paso cómo hay que hacerlo. Declarativo, ejemplo, no, SQL. ¿Por qué? Porque yo simplemente sé mi manera en cómo construyo yo mi consulta y yo no tengo que decirle, haz esto primero, luego haz esto y luego haz esto. ¿Queda claro hasta aquí? sí. Excelente. Ahora, este dibujo, cuando yo estaba viendo, ya eso fue hace bastante tiempo, como, no sé, 2 años y medio, 3 años, cuando yo Z1, yo recuerdo que yo vi yo dije, oh my God, esto se ve loquísimo, ¿cómo yo me voy a memorizar esto? Esto está loco, y ya después de estar tanto tiempo en las prepas, me parece que está súper fácil, y se los voy a transmitir de la mejor manera en cómo yo he venido integrando este dibujito. ¿Por qué? Porque preguntan conceptos de aquí. Vamos a mostrar acá todas las cosas. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que yo les dije que hay diferentes tipos de usuarios? El usuario, acá vamos a dividirlo. Me gusta que tenga acá esto para rayar. 4 tipos de usuarios.
Tenemos el usuario normal, lo llaman acá normal. Nombres que les gusta para los exámenes o como sale en la guía de la central. Usuarios ingenuos. ¿Quién es un usuario ingenuo? El cajero del supermercado, un agente, un usuario web. Esta gente no sabe nada de sistemas, no tienen ni idea. Si tú le dices SQL, ellos dicen, ¿qué es eso? Entonces son usuarios que no tienen nada que ver. Entonces, ¿cómo ellos van a interactuar? ¿Tú crees que ellos van a abrir Postgre y se van a abrir ahí pgadmin o Workbench o cualquier herramienta? No, esa gente no sabe. ¿Quién necesita interactuar? Interactúan acá con su aplicación en Flutter, su aplicación en NetBeans, su aplicación en React. Y ellos son la capa más externa, ¿se acuerdan? Así como las vistas esas que yo les dije de esos usuarios. Directamente, estos usuarios ingenuos, ellos no van a hacer ni lenguaje de manipulación porque no saben ni SQL ni álgebra relacional, así que no pueden meterse por acá. Ellos directamente escriben lo que tienen que escribir con sus filtricos, le dan clic acá y eso se va a traducir como código en el programa de la aplicación, como código ya sea en Java, como código en NetBeans, en Dart, si es Flutter, como código de lo que sea el lenguaje, pero ellos están en el nivel más afuera. ¿Qué va a pasar? Este código que nosotros hacemos a nivel de aplicación, de alguna u otra manera, ya sea por un backend, por una API, por una API, yo después les puedo explicar un poquito más, de alguna manera, él va a interactuar con nuestra base de datos y se va a encargar de traducir todo eso y pasarlo ¿a dónde? Al motor de evaluación de consultas. Este motor de evaluación de consultas es, digamos, el motorcito ya directamente que va a decir, voy a consultar mi diccionario de datos. ¿Se acuerdan el diccionario? La libretica va a decir, mira, me está pidiendo la tabla tal y tal atributo. ¿Lo tenemos? Sí lo tenemos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a pasar a cualquiera de estos 3 pasos. Estos 3 pasos son fundamentales, se los voy a explicar, ya van a ver que se van a repetir en varios de estos, pero gestor de transacciones, ¿se acuerdan de la concurrencia? Lo que les dije. José y yo no podemos estar escribiendo al mismo tiempo porque nos vamos a sobreescribir y eso se va a volver todo un pastel. Entonces este gestor de transacciones va a verificar, ¿hay alguien que está escribiendo en esa tabla? Entonces déjame darle un chance, él termine, luego paso a José. Entonces eso es lo que hace el motor de evaluación de consulta. El gestor de memoria, ¿dónde está guardado eso? ¿Se acuerdan que yo les dije, utilizamos B-tree? ¿En qué página está? Bueno, vamos a verificar. ¿Utilizó índices? ¿No utilizó índices? Bueno, entonces ahí, gestor de memoria, gestor de archivo, pasamos acá. Entonces esto ya es cómo accedo yo. Esto es, ¿puedo acceder? Hay varias personas. ¿Qué es? ¿Dónde eso está guardado? ¿En qué parte? Utilizo tal índice y voy hasta acá. Luego tenemos el gestor de autorización. Mira esa consulta que hizo este señor, cajero. Él tiene autorización para entrar justamente a ver esos atributos. Él no es el gerente, él no puede, entonces rechaza. Llévenselo así, entonces siempre motor de consulta termina en 3 cositas. ¿Hay personas metidas? ¿Tiene acceso? ¿Cómo accedo en cuanto a nivel físico? Y eso es lo que ocurre acá con este usuario ingenuo. El usuario ingenuo solo interacciona con nuestra aplicación de frontend, de afuerita, y pasa directamente al motor de consulta. ¿Queda claro esta parte? Sí, sí. Ok, luego tenemos a otros usuarios que son los usuarios sofisticados. Adivinen quiénes son. Son ustedes. Ustedes acá en base de datos, uno son estos, y bueno, ustedes también son administradores de base de datos porque también van a crear su tabla. Van a definirlo. Pero bueno, vamos a ver ahorita en cuestión de manipulación, no de definición de manipulación. Ustedes utilizan una herramienta de consulta. ¿Qué herramienta de consulta es? Se los debe el sistema manejador de base de datos. Postgre o MySQL, y utilizando herramientas como interfaz que te permite manipularlo. Ustedes pudieran hacerlo desde la terminal, sí, pero no lo vamos a hacer así. Entonces utilizan pgadmin o utilizan Workbench o utilizan cualquiera. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, José dijo que él quería consultar a los usuarios llamados Erika. Yo no estoy cambiando mi esquema. Y como no estoy cambiando el esquema, sino que estoy haciendo la R de ese CRUD, estoy haciendo el read, utilizo el lenguaje de manipulación. Entonces, ¿qué pasa con ese lenguaje de manipulación? Yo tengo que pasarlo a este señor que es un compilador. ¿Qué pasa? Porque es compilador. Es lo mismo que ustedes no han visto organización, pero ese lenguaje, digamos, lo escribí en SQL, eso se tiene que traducir. Se traduce
a un lenguajecito más bajito, que es el que utiliza la base de datos, que es el álgebra relacional, que yo se los dije, ese es un lenguaje procedimental, pero todas las consultas de SQL se traducen a álgebra relacional. Entonces él necesita compilar esa consulta, pasarla a álgebra relacional, buscar si eso existe en el diccionario de datos. Él quería buscar en la tabla usuario. ¿Existe la tabla usuario? Esos atributos que yo estoy acá están. Luego, ¿qué más utiliza? Los datos estadísticos. Bueno, eso explica acá. Esta tabla se consulta mucho, ya la tengo en caché, tengo que irme a disco. Esos son los datos estadísticos. Eso es como información más complementaria de cómo yo puedo acceder. Pero básicamente, a ustedes lo que les interesa, tengo mi lenguaje, mi consulta en DML, en SQL, lo paso por el compilador para bajarlo a nivel, lo llevo al álgebra relacional, busco en el diccionario de datos, esa tabla existe, no existe, utilizo las estadísticas, ya está en caché, no está en caché, tengo que irme a disco, no tengo que irme a disco, y al final todo esto termina en el mismo punto, en el motor de evaluación de la consulta. Preguntándonos qué, ¿hay gente metida? ¿Tienes acceso? Busco en memoria. Bien hasta allí, ¿quedan dudas? De verdad, no tengan pena. Si quieren que lo repite, se los repito con todo el cariño del mundo. Creo que no igual. Acá yo tengo una lámina que es de base de datos 2, pero más o menos acá para que ustedes lo vean más claro esa partecita. Nosotros tenemos una consulta de alto nivel. Alto nivel me refiero a SQL. Siempre eso tiene que traducirse. ¿Traducirse a qué? A la álgebra relacional. Después eso pasa por el optimizador para ver las estadísticas de los datos. Después de eso se genera un plan de ejecución. Todo esto lleva al motor de evaluación, que no es algo nuevo para nosotros. ¿Dónde lo tenemos? Motor de evaluación. Entonces siempre la consulta va a ser así. Nosotros como usuarios sofisticados nos metemos en nuestra herramienta, que no es la interfaz en Flutter ni nada. Nos metemos en nuestro pgadmin. Lanzamos la consulta en SQL, la compilamos, o sea, la traducimos, la bajamos a bajo nivel con el álgebra relacional. Buscamos, existe esos datos en ese esquema, datos estadísticos, ya está en caché, ya no está, ¿cómo accedo? Y lo lanzamos al motor de evaluación. Listo. Eso espero que les quede claro, si no ahorita me vuelven a decir, lo volvemos a repetir. Lo que tenemos, el administrador de base de datos. El administrador de base de datos, una característica que tiene él, que no tienen los usuarios sofisticados, porque ¿quiénes son los usuarios sofisticados? Los analistas. El administrador de base de datos hace más cositas. Él define el esquema. Él no solo lo manipula, sino que también lo define. Crea las tablas, modifica los tipos de atributos, borra una tabla si se necesita borrar la tabla. Entonces él utiliza las herramientas de administración, ¿como cuál? Bueno, como pgadmin. Entonces, intérprete del DDL. O sea, si yo hice un create table, él me lo va a interpretar. Por eso es que lo separamos acá de manipulación, porque es diferente. Esto es un create table y esto no es una cláusula normalita de un select frontal table como en SQL. ¿Qué va a hacer? Bueno, él se conecta con el diccionario de datos, pero ¿para qué? No para consultar, sino para cambiarlo, porque si yo creo una tabla nueva, yo necesito guardarlo en mi libretica que va a decir, mira, tengo estas tablas, tengo estos atributos. ¿Queda claro esta parte? Sí. Ok. Y después tenemos los programadores de aplicación, que ya ustedes como programador, ya sean Flutter, ya sean cualquier cosa, bueno, escribo un programa, lo paso por un precopilador y después eso, básicamente lo que hago, lo paso con el código del programa de aplicación y al final eso termina como motor de evaluación. Este no lo suelen preguntar mucho porque se relaciona mucho con los usuarios ingenuos, pero ¿qué sí quiero que se lleven? Usuario ingenuo, usuario sofisticado y administrador de la base de datos. Si ustedes en completación les dicen usuario sofisticado, este señor nunca va a modificar la base de datos, nunca va a hacer una definición, nunca va a modificar el esquema, solamente lo hace el administrador. Entonces, volviendo acá a nuestros conceptos, bueno, ya les dije a ustedes, compilador, ya se los dije porque esto hay que traducir las instrucciones a bajo nivel, álgebra relacional. El intérprete necesitamos interpretarlo para cambiar nuestro catálogo. El motor ya sabemos que es el que ejecuta. El gestor de transacción es el que asegura que quede en estado consistente, es decir, que no hayan dos personas modificando a la vez. Gestor de autorización ya sabemos según los roles. Y los de memoria, que es lo que tiene que ver con
Eso de irlo a buscar en disco, traerlo a memoria principal, eso lo veremos mejor en sistemas operativos, eso lo entenderán mejor en ese punto, eso no es parte de esta materia. Y el diccionario de datos. Listo, entonces. Ahora, se dan cuenta que hemos hablado. Hemos hablado que es la base de datos, compararlo con el sistema de archivos. Luego vimos qué es arquitectura. Luego vimos los lenguajes de definición, vimos los componentes, palabras clave. Ahora vemos cuáles son los roles. Hay dos roles como administrador de base de datos. El primer rol es el administrador de los datos y luego tenemos el administrador de la base de datos. ¿Qué cambia? Cambia esta queridísima palabrita, la B. Uno administra solamente los datos y el otro administra la base de datos. ¿Qué quiere decir? Bueno, sí, el que administra los datos es el que toma las decisiones estratégicas y políticas para la empresa. ¿Qué quiero decir yo acá? Si solamente son estratégicas y políticas, tiene que ver con respecto al modelado como tal. Ay, mira, estos datos no pueden quedar expuestos para tal persona, para este rol. Hay que definir una vista porque el cajero no puede ver esto. Hay que hacer X, Y, Z, pero ya tiene que ver más con qué voy a mostrar, qué voy a guardar, a quién se lo voy a mostrar. A diferencia de nuestro administrador de base de datos, que lleva la palabra acá, ahora esta persona sí es la que va a tocar como a mancharse las manos y a decir, bueno, ya yo soy el que voy a por fin utilizar mi Postgre. Él va a definir el esquema. ¿Cómo lo defino? Bueno, con mi lenguaje de definición, hago mi create table. Y ahora vino este señor y dice que no, que hay que modificar algo en el esquema. Yo lo modifico, hago un alter table, modifico cualquier cosa. Defino mi estructura de almacenamiento. Quiero guardarlo en B-tree. Quiero después poderlo acceder en montículo. Lo quiero acceder en clave primaria. Cosas de base de datos 2. Él lo cambia. Él también se encarga de cambiarlo. Mantenimiento y control de las transacciones. Quiero hacer un bloqueo exclusivo, bloqueo compartido. Eso lo vemos en el tercer parcial. Eso lo hace también en el administrador de base de datos. Quiero definir roles y seguridad e integridad. Con integridad quiero crear este dominio, no puede bajar de 0. La cuenta de banco no puede bajar de 0. ¿Quién lo define? Lo define nuestro administrador de base de datos. Quiero crear un backup. ¿Quién lo crea? El administrador de base de datos. Necesito ver cómo es el desempeño. Se está tardando demasiado esta consulta. Hay que cambiar, hay que crear índices. ¿Quién lo hace? Lo hace el administrador de base de datos. Y especificación de las restricciones también. Entonces se dan cuenta, todo el lenguaje de definición lo hace el administrador de base de datos. Crea, modifica los esquemas, verifica y da permiso de roles. Él es el que hace el backup. Él es el que decide si quiero accederlo así, si quiero guardarlo en un B-tree, si no lo quiero guardar. Es este señor, el de base de datos. En cambio, el de los datos es como decisiones estratégicas para la empresa. Él puede ver esto, usted no puede ver esto. Es como el que lo modela, pero más a nivel lógico. Y este es el que lo lleva ya a crear los pilares. ¿Queda claro? Se fueron mis muchachos. ¿Hay alguien? Sí. Ok, está bien. Excelente. Esta pregunta es típica de la profe Mercy. A Mercy le encanta. Esa salió en mi parcial. Ella puso, defina qué es modelo de datos y sus componentes. ¿Y qué dibujo le encanta? Le encanta este dibujito. Si ustedes les hacen este dibujito, ella queda súper contenta. Entonces, ¿qué tenemos? Este es un concepto bastante teórico, pero tienen que escribirlo. Entonces, ¿qué es el modelo de datos? Es una herramienta que nos va a permitir interpretar el mundo real lo suficientemente abstracto para dar entendimiento de cómo se relacionan los datos. Ok, ¿qué quieres decir tú con eso? Bueno, si yo me pongo a pensar bien, esto se parece mucho a la definición de programación orientada a objetos y se parece mucho a la definición de clase. ¿Por qué? ¿Qué es una clase? Es un proceso de abstracción donde yo tomo un objeto del mundo real. Oye, mira, acá se parece. Interpreto algo del mundo real, por ejemplo, una persona, y hago la abstracción. ¿Qué quiere decir realizar una abstracción? Tomo solamente los datos que a mí me interesa de esa persona. Entonces yo tengo persona, pero esa persona tiene millones de características o millones de atributos.
¿Qué puedo escribir yo en una persona? Su color de cabello, el color de los ojos, su descendencia, su nombre, su apellido, su licencia de conducir, la talla de los zapatos. Pero ¿qué hago yo con el proceso de extracción? A mí no me interesa saberlo todo de la persona, solamente sus datos relevantes. Entonces, eso es lo que es el modelado de los datos. Es lo mismo que definir una clase. Tomar un objeto del mundo real, meter la extracción, es decir, tomar solo lo que yo necesito de esa cosa y después ver cómo yo lo relaciono entre sí. Ah, el usuario compra un producto. Eso es lo que es. Entonces, bueno, palabritas claves que tienen que ser, bueno, el modelado de datos es una herramienta que nos permite tomar cosas de la vida real, abstraerlas, es decir, solo tomar lo que yo necesito y después ver cómo yo lo relaciono con todos mis otros datos. Esto nos va a permitir a nosotros poder definir reglas. ¿Reglas en qué? El saldo de la cuenta no puede ser menor a 0. El dominio que yo voy a poner, por ejemplo, en género, femenino y masculino. Acá no va a haber cisgender, no va a haber todas esas cosas. Defino reglas en cuanto a todo eso. ¿Qué pasa? La profe le encanta cuando te dice, defina los componentes. Nosotros tenemos acá que todo esto es una situación real, ¿verdad? Todo. Mundo, situación real, es todo lo moradito. Y nosotros de acá le sacamos la M. ¿Qué es la M? Un modelado. Mundo real, todo lo morado. Y empiezo a modelarlo. ¿Qué saco acá? Como G, G de gato. Como acá siempre le pone G, pero ¿qué pasa? Hay veces que a la profe no le gusta que se escriba la G. Sobre todo Mercy. Le gusta que se escriba E y que se escriba R. ¿Qué significa la E? La E son las entidades. Lo mismo que José me dijo que vieron en clase, que vieron entidad-relación. Bueno, la E son las entidades. ¿Qué son esas entidades? Son las clases. Persona, producto, cualquier cosita. Entonces, eso es lo que es. Y la R son las reglas que yo le voy a definir. Definir un dominio, crear un trigger, este valor tiene que ser un integer, son las reglas. Y eso tiene que ver entonces con la G. Entonces yo tengo la situación real, la cual la modelo, ya expliqué qué es modelar. Creo una entidad con sus reglas y luego que tengo la O de qué, la O de operaciones. ¿Qué es una operación? Ah, quiero consultar a todos los usuarios que se llamen Erika y que tengan el cabello marrón. Eso es una operación. Son todas las cosas que yo voy, una vez que ya lo formulé, lo voy a generar. ¿Queda claro esto? Ese dibujo es súper claro. Entonces, en vez de escribir G, si usted está en la sección de Mercy, en vez de escribir G, escribe E y coloca R. Se refiere a entidad y reglas. ¿Queda claro? Ok. Excelente. Entonces, bueno, yo se los pongo. Es la estructura de los datos, cómo se modelan y su restricción. Bueno, pueden escribir restricciones, reglas, es lo mismo. Y después la O de operaciones. Son qué puedo hacer yo, cómo me voy a mover yo por allí. Porque al final yo necesito consultar, necesito hacer, fíjense, consultas, actualizar, insertar. ¿Qué necesito hacer? Esta palabrita que está acá, CRUD. Sé que no se les va a olvidar. Si no, cada vez que vean CRUD, se van a acordar de mí. Necesito hacer CRUD. ¿Qué es CRUD? Son las operaciones. Listo. Ahora, procesos de extracción. También lo preguntan. La profe Mercy suele colocar un cuadrito y les pregunto a ustedes. Ok, dígame qué es particularización y ustedes tienen que lanzarse ahí flechita. Yo les voy a explicar qué es cada una de ellas. Vamos a empezar acá con esta que tenemos acá, que es particularizar y cuál es su contrario. Ok, imagínense que nosotros tenemos una clase que van a ser nuestras entidades. Entonces, tenemos personal. ¿Qué hago yo? Le realizo el modelado de datos. ¿Qué quiere decir eso? Hacer abstracción. ¿Qué es abstracción? Buscar cuáles son los atributos que nos interesan, no todo. Entonces yo al momento en que doy atributos, es decir, selecciono atributos para esa clase, para esa entidad, yo la estoy particularizando. Este proceso de decir, voy a utilizar el DNI, voy a utilizar la especialidad y voy a utilizar años de experiencia, estoy particularizando, estoy dando atributos a una clase o a una identidad, perdón, a una entidad, no identidad, a una entidad. La estoy particularizando. ¿Qué pasa? Existe el proceso al revés. Ahora yo tacho acá, ya no digo personal, digo, ajá, si yo tengo años de experiencia, tengo especialidad y DNI,
¿qué clase o qué entidad puedo generar yo? Puedo generar personal porque la suma de todas ellas me da esta clasecita. Entonces, eso es lo que es acá. Eh, Eso se llama agregación. No me está dejando borrar por algún... Bueno, vamos a borrar todo. Ajá. Si yo a partir de mis atributos sumo mis atributos y construyo una clase o entidad, eso se llama agregación. Si yo voy al revés, si tengo mi clase o mi entidad y empiezo a desglosar los atributos, eso se llama particularización. ¿Eso queda claro? Sí, sí. Ok. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos esta flecha que está acá, la flechita está de acá. Se llama especialización. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿se acuerdan que ustedes cuando estaban en algoritmos tenían herencias? Y tenemos una clase padre y las clases hijos. Acá, en este ejemplo, yo tengo una cosa que es personal y el personal se puede dividir o en personal médico o en personal de enfermería o en personal administrativo. Ellos pueden tener atributos comunes como personal, pero quizás el médico tenga ciertos atributos que no los va a tener el enfermero ni que los va a tener el administrativo. Entonces, bueno, es lo mismo. Especialización es hacer herencia como lo hacían en algoritmos. ¿Qué pasa? Ahora, si yo lo hago al revés, si yo tengo mis entidades o mis clases hijas, yo digo, tengo médico, tengo enfermero y tengo administrativo, ¿qué clase padre puedo yo construir? Puedo construir personal. ¿Cómo se llama ese proceso al revés? Se llama generalización. Yo estoy generalizando desde mis clases hijas, yo construyo una clase padre. ¿Esa queda clara también? Sí. Ok, y Sí. luego tenemos otra cosita. Tenemos este circulito que está acá. Vamos a borrar para no confundir. Este círculo. Y es lo mismo que hacíamos también en algoritmos. Se dan cuenta que me gusta relacionar todo para que ustedes lo tengan claro, que son conceptos que ya vienen manejando, pero cambiamos los nombres. Una vez que yo tengo acá el personal y yo le doy valores, ya digo, mira, es la persona cuya cédula es 1, 2, 3, 4, 5 y su especialidad es medicina interna y tiene 5 años de experiencia. Yo estoy creando una instancia. Le estoy dando los valores en programación orientada a objetos. Ustedes también creaban su clase y empezaban a pasarle los valores, los atributos. Eso se llama instanciación. No es diferente porque es el mismo concepto. ¿Qué pasa? Que si en todas las anteriores tuvimos el proceso inverso, acá también existe el proceso inverso. Si yo a partir de una instancia, de un valor, de una filita, yo ahora quiero decir, mira, ya sabiendo cuál es la cédula, sabiendo cuál es la especialidad y sabiendo los años de experiencia, quiero saber a qué clase o qué entidad me estoy refiriendo. Bueno, este proceso se llama clasificación. A partir de un valorcito, de una instancia, yo puedo saber a qué entidad voy a pertenecer. Eso se llama clasificación, ¿ok? Chévere. Les dejo acá los conceptos, yo les voy a pasar todas mis láminas. Como les digo, está súper concentrado todo lo que es la guía de la central de la profe, para que ustedes no tengan que leer, yo se los dejé acá todo. Ahora sí, ya habiendo visto todo esto, creo que, y yendo tan detalladito y tan puntual, podemos responderlas entre todas las preguntas. Si no se las saben, no pasa nada, yo se los digo. Pero, yo les dije, es la persona que toma decisiones estratégicas y políticas de la empresa. ¿Qué persona es eso? Y esto salió en un parcial, es en serio. ¿Qué se les ocurre? Este no es el que manipulaba y metía las manos ahí en Postgre y definía el esquema ni nada. ¿Se acuerdan de cuál era la persona? Ese es el administrador de datos. Eso mismo, es el administrador de datos. Es simplemente el que dice el cajero no puede ver este atributo. Ese es el administrador de datos. Excelente, 20 puntos por ahí. Componente, componente que comprueba que se satisfagan las restricciones de integridad, las autorizaciones de usuario para tener acceso a los datos. ¿Se acuerdan de ese esquema, ese monstruoso grande? ¿Quién se encargaba de ver si tenías acceso o no? ¿Se acuerdan que nosotros íbamos al motor de búsqueda y después el motor de búsqueda se divide en tres cosas? Ver
si había gente en transacciones concurrentes, ver cómo se almacenaba esto según nuestro gestor de memoria. Y luego teníamos acá un gestor que permitía ver si el rol estaba permitido. ¿Cómo se llamaba ese gestor? El gestor de autorización e integridad. Literalmente se llama así tal cual. ¿Ok? Por eso es que es importante que se aprendan ese cuadrito. Tienen que recordarse bien. Siempre, cuando ya estemos en el motor de evaluación, tenemos el gestor de transacciones, gestor de memoria y gestor de autorización e integridad. ¿Ok? Luego, está bien, no pasa nada que no se acuerden. Yo me lo sé porque ya llevo mucho tiempo en esto, pero si se le vuelven a ver el video y ahí hacen su esquemita y espero que les quede y también viendo ahí como que la laminita esa de base de datos lo que les enseñé. Excelente. Ahora, almacena metadatos. ¿Quién almacena los metadatos? ¿Quién es esa libretica que guarda los esquemas? Que yo se los dije. El diccionario de datos. Eso mismo, el diccionario de datos. ¿Quién es el usuario que interacciona con el sistema sin escribir programas? Escribe sus preguntas en un lenguaje de consulta. Este sí lo escribe. Este no es que va en Flutter y agarra y pone filtros. Este señor escribe en lenguaje de consulta. ¿Cómo se llama ese usuario? De los que estaban acá arriba. El ingenuo, el programador, y el administrador de base de datos. Este el que estaba acá en medio, que escribe en lenguaje de consulta. El sofisticado, ¿ok? El sofisticado, el que, ¿se acuerdan? El que tenía lenguaje de manipulación. El ingenuo era el que hacía filtros en Flutter o en NetBeans o lo que sea. Luego teníamos el programador que se relacionaba mucho. Luego venía acá nuestro señor usuario sofisticado que hacía lenguaje de manipulación con SQL y teníamos el administrador de datos que hacía lenguaje de definición, el que tenía la D y este tenía la M. Siempre que ustedes lean consulta, consulta es manipulación. Siempre. Acuérdense, CRUD, R de lectura, de read, consulta. Bien. ¿Les gustan esas similitudes? ¿Sienten que pueden hacer como más match? Sí, sí. Ok. Es el nivel más bajo y el más cercano al almacenamiento físico. Es el que se ocupa de la forma en cómo se almacenan físicamente y describe cómo se almacenan realmente los datos. ¿Se acuerdan que habían varios niveles? Teníamos el nivel de las vistas, el nivel lógico, el nivel y luego teníamos los datos. Si yo estoy hablando de cuál es el nivel más bajo, ¿cómo se llama eso? Ese es el esquema físico. Sí, el esquema físico. Ahí yo puse gestor de almacenamiento por algún motivo, eso lo hice hace muchos años, pero es el esquema físico. Esa es la respuesta, ¿ok? Excelente. Luego tenemos, consiste en un conjunto de datos relacionados entre sí y un conjunto de herramientas de software. Ajá, conjunto de datos era la base de datos, pero si yo le metía ahora un software, si ahora yo le metía de que íbamos a utilizar Postgre o íbamos a utilizar MySQL, ¿cómo se llamaba eso? Le metíamos dos palabritas antes, ya no era base de datos, sino, Manejador de base de datos. repita, El manejador de base de datos. el sistema manejador de base de datos, sí. Sistema. Así, perfecto, o sea, faltó nada más la palabra sistema, pero sí es eso, el sistema manejador de base de datos. Excelente. Ahora, déjenme abrirle a la gata. Eso van a ver que mucho que la gata siempre me llora. Sal. Ajá, sorry por ahí. Ahora, ¿qué nos dice? 3 puntos de esta pregunta que ha salido. Explique las fases del diseño de una base de datos. Indique cuál es el entregable del resultado de cada fase. Esta no se las voy a preguntar porque no se las he dicho, pero literalmente es como si ustedes se supieran el plan de evaluación o el cronograma de la materia. ¿Por qué? Porque la materia está estructurada en hacer lo mismo que hay aquí. En seguir cuáles son las fases del diseño de una base de datos. En primer lugar, tenemos lo que es la recolección y el análisis de los requisitos. Esto no lo hacemos nosotros.
¿Por qué no lo hacemos nosotros? Porque ese es el enunciado del parcial. Literalmente, el enunciado del parcial, cuando la profe te dice, contamos con una granja en la cual tenemos animales. De los animales se quiere conocer la fecha de nacimiento, el nombre del animal, el certificado de vacunación del animal. ¿Sabes? Ella ya sacó y ya recopiló. Es como si ella ya se paró en nuestro negocio, sacó todos los requerimientos y ella te lo da en el enunciado. Entonces, ¿por qué no vemos esta fase? Porque es la que la profe te lo da. Es un documento que incluye todo lo que se quiere modelar. Es el enunciado del ejercicio. Entonces, esa es la primera fase. ¿Cuál es el entregable? Porque acá te dice, ¿cuál es el entregable? Es un documento simplemente con los requisitos. Ahora, pasamos a la siguiente. Es el primer tema que estamos viendo. ¿Cuál es nuestro primer tema que estamos viendo? El diseño conceptual. Y repítanlo conmigo porque en base de datos 2 también lo vamos a ver. Diseño conceptual, diseño lógico, diseño físico. ¿Cuál es el diseño conceptual? Es el modelo entidad-relación. Entonces, la primera fase es el diseño conceptual. Es crear esos cuadritos, donde el cuadrito se le sale una flechita y esa flechita va a tener cardinalidad, ya sabemos 1n o lo que sea, o nm. La sacamos aquí, le ponemos el rombito. Esa es nuestra primera fase. Es el primer corte parcial y es lo que vamos a ver. Entonces, el diseño conceptual es simplemente generar el entidad-relación. ¿Y por qué lo hacemos así? Bueno, porque nosotros queremos hacer una cosa abstracta. ¿Qué significa que sea abstracto? Solamente tomar los atributos que nosotros queramos, no todos los de la realidad. Un ejemplo, bueno, acá yo puse libro, autor y préstamo. Viene una persona, pide un préstamo a un libro y ya está. Ustedes pueden inventar lo que quieran, ¿no? El mismo que les he dicho 7000 veces. Un usuario o un cliente, un producto y lo compra. Sencillo. Ese es el primer tema. Después ya se los voy adelantando. El próximo es lógico. Entonces, requerimiento, levantamiento de los requerimientos. Segundo, diseño conceptual, que es la entidad-relación. Luego viene diseño lógico. Y es el modelo relacional, que es el último tema que va para el primer parcial. El modelo relacional es básicamente transformar todo lo que ya hicimos en el entidad-relación, pero ahora es que nosotros vamos a crear unas cosas que se llaman relaciones. Ya vamos a seguir teniendo las claves primarias, pero ahora nosotros vamos a tener claves, yo puse extranjeras por alguna razón, pero se dicen foráneas. Entonces se definen claves foráneas para que esas relaciones, para ya no tener esas rayitas, ay, es 1n y tener el rombito. Ya ahora esto, dependiendo de la cardinalidad, nosotros definimos claves foráneas, es decir, unas claves que nos interconecten las tablas. Va a ser el próximo paso. Entonces, ese va a ser el diseño lógico, lo veremos más clarito, pero sepan que es modelo relacional, nuestro orden es. Entonces, levantamiento de requerimientos, luego viene diseño conceptual, que es la entidad-relación, luego viene lógico, que es el modelo relacional, y también el proyecto va a llegar hasta este punto. El proyecto necesita, no, mentira, la primera fase del proyecto es nada más entidad-relación y la segunda sí viene modelo relacional. Entonces, veremos a ver cómo hacemos para transformar la entidad-relación en relacional. Pero la característica clave es que tiene clave foránea. Eso es lo que ustedes se van a tatuar y es la palabra clave que ustedes tienen que escribir. Que el modelo relacional tiene clave foránea. ¿Para qué? Para permitir modelar todo esto, es las relaciones entre entidades. Y ya por último es el diseño físico. Ya es cuando ustedes dicen, esto es base de datos. Ya abren el programa y empiezan a utilizar el lenguaje de definición, el DDL. Es ya crear el esquema físico y utilizar los scripts SQL para qué cosas, para crear las tablas y las relaciones basadas en todas las fases anteriores. Esas son las fases. No confundan arquitectura con fase, no confundan modelado de datos con fase, no confundan componentes con fases. Son palabras claves que me gustaría que antes del parcial ustedes sepan. Si dice fases, la pregunta se va dirigida para acá. Si dice arquitectura, la pregunta me la llevo para acá. Y ustedes se vayan manejando porque el tiempo es muy limitado en el primer parcial. No les va a dar chance de revisar. Yo recuerdo que yo escribí y lo entregué ya. Entonces, sepan hacia dónde ustedes van orientados, ¿ok? ¿Queda claro?
sé, Y este es el orden de la materia, literalmente. Entidad relación, relacional, luego hacemos lo físico. Así que si te aprendes el plan de evaluación, responde esta. Esta no la quiero ahorita responder porque ya se las dije en la primera lámina, pero es contestar de una manera clara. Comparar el sistema de procesamiento de archivos, el que manejamos, el TXTS de NetBeans, versus al sistema de base de datos. Entonces, redundancia. Ya les expliqué por qué. Nosotros embebíamos en compra y si te actualizábamos en un TXT había que actualizar en el otro y cómo hacíamos para que siempre quedara actualizado. Eso por allí. La integridad. Antes no podíamos colocar las reglas como que la cuenta no puede bajar más de 0 directamente relacionado del lado de los datos. Acá sí podemos definir de que la cuenta no puede bajar más de 0. La flexibilidad de cambios. En el sistema de archivos, imagínense, ustedes cambian de NetBeans a, a Flutter. ¿Cómo van a leer ahora ese TXT? Hay que cambiarlo todo. En el sistema de base de datos no, porque eso tú lo conectas ahí a tu backend, creas tu API y se sigue despachando igual. Es como flexibilidad y todos esos cambios. Interdependencia, bueno, ya lo dijimos. También no los voy a repetir, acá ya está todo eso explicado. Lo que me gustaría ahorita para terminar es, es explicarle en cuanto a la teoría de entidad-relación y el miércoles hacemos muchos ejercicios. Les puedo ir pasando las láminas, solamente por favor conéctense, me pueden seguir escribiendo dudas y todo, yo se las voy a contestar. Y tengo muchos ejercicios, todos los ejercicios que tengo son ejercicios tipo parcial, todos, toditos, todos. Entonces se pueden guiar por allí. Ajá. Esta pregunta de selección dice, para cada una de las siguientes preguntas selecciona la respuesta correcta, justificando su elección. Ajá, nos dice, un usuario de un sistema manejador de base de datos emite solicitud de acceso utilizando para ello. O sea, él simplemente quiere acceder a nuestra base de datos. Viene un usuario y quiere acceder a nuestra base de datos. ¿Qué lenguaje utiliza? Definición, manipulación, lenguaje de consulta o ninguna de las anteriores. ¿Qué pondrían ustedes acá? Ok, vamos a hacer descartes. Primero, ninguna de las anteriores no puede ser porque alguna tiene que ser. Literalmente están mencionando, si nos dijeron que hay solamente dos tipos de lenguajes, está el de definición y está el de manipulación, entonces el lenguaje de consulta realmente entraría dentro de parte del de manipulación, porque si hago una consulta es hacer una lectura, es la R del CRUD. Entonces el lenguaje de consulta como tal no existe, es parte de una función del lenguaje de manipulación. Me queda entre cuál será, definición o manipulación. Yo simplemente quiero acceder. Yo estoy cambiando el esquema, estoy cambiando la definición, estoy cambiando algo mío. No, solamente quiero acceder a mi base de datos. Yo no voy a cambiar el esquema, no voy a cambiar mi diccionario de datos. Entonces, lenguaje de definición no puede ser. Entonces, por descarte, yo directamente acá tengo que decir, me quedo con el DML, porque yo solamente quiero acceder. Quiero nada más entrar, quiero ver. Y ese ver se relaciona con el CRUD, se relaciona con el read. Entonces, solamente coloco allí, bueno, mi respuesta es el DML. Y explico, no puede ser definición, no cambio mi esquema, solo quiero acceder. Y si yo quiero acceder es porque estoy manipulando, porque estoy realizando una consulta. Y esa consulta la hago con manipulación. ¿Se entiende? Sí. Ok. La siguiente pregunta. Esto es un proceso de abstracción que permite definir una categoría en base a datos de ejemplo. Si, quiero definir la categoría, es decir, y yo ya tengo ejemplos, ya tengo valores, tengo instancias, tengo filas creadas. Entonces, ¿se acuerdan? Si voy es para arriba porque necesito definir la categoría, siempre acuérdense de mi tablita, voy para arriba, entonces el proceso inverso. Me está diciendo que me da un ejemplo. Acá yo no dice, a partir de un conjunto de atributos yo genero. No, no es a partir de un conjunto de atributos. Entonces este que estaba acá, agregación no es. Habla acerca de herencia, habla acerca de clases hijas. No. Entonces no es ese, no es ese, no es generalización. Me está diciendo a partir de valores ya dados, de los ejemplitos de estos. Ya cuando la cédula es 5, cuando la especialidad es medicina interna y los años de experiencia son 5. Entonces si yo ya tengo el ejemplo y me quiero ir para arriba, no es instanciación, no, es clasificación. Entonces eso es lo que voy a hacer. Tienen que revisar las láminas.
y la respuesta es clasificación. Simplemente subrayen las cosas en el examen y párense en el cuadrito y piensen, ¿dónde me ubico? ¿El proceso va hacia arriba o va hacia abajo? Ah, me están hablando de ejemplo, ¿me hablan de atributo o me hablan de clases hijas? Entonces ese es como el algoritmo que ustedes tienen que seguir para, para que lo puedan resolver. Chévere, chévere. ¿Les gustó? ¿Les gusta la dinámica de hacer preguntas tipo parcial y repasar teoría y todas estas cosas? ¿Sienten que les queda? Sí, así está chévere. Excelente. El miércoles vamos a hacer ya ejercicios tipo parcial, que también han salido, pero antes de hacer esos ejercicios me gustaría dejarles en estos 7 minutos súper claro qué significa cada una de las cosas, como la terminología de cuando escribimos un rectángulo, cuando hacemos un círculo, cuando hacemos un rombo. Yo les hablé a ustedes de entidades o clases. Las clases que ustedes trabajaban en algoritmos, ahora aquí ya no, ya la palabra clase queda prohibida, la llamamos entidades. Y es básicamente todo lo que nosotros queramos definir. Una persona, no sé, un animal, una colección, lo que ustedes quieran poner, siempre una clase la vamos a poner acá. Y va a venir escrita como un rectángulo normalita. Pero entra un concepto acá, una cosa que se llama entidad débil. Y si se dan cuenta, tiene doble marquito de rectángulo. Siempre tiene doble marquito. ¿Por qué es débil? Porque ella por sí sola no tiene mucho sentido que ella exista. Ella depende, es como si fuera un bebecito, depende de otra que la sostenga. Entonces, bueno, pero ¿por qué pasa eso? Bueno, acá yo les pongo ejemplos. Por ejemplo, una butaca, butacas y cine. Entonces nosotros decimos, ¿qué lógica tiene que yo en mi base de datos simplemente guarde butacas si yo no puedo identificar, pertenecen a tal sala del cine? Ah, es que la sala del cine, la sala 1 tiene 27 butacas y yo necesito tenerla para saber, ¿está ocupada, no está ocupada? ¿Es premium la butaca, no es premium? ¿Sabes? Definir la butaca como tal. Entonces, tener butaquita sola no tiene lógica si yo no tengo la sala del cine. Lo mismo, edificio y apartamento. ¿Un apartamento tiene lógica que exista si no existe el edificio? No. Ella va así como bebecito, siempre tiene que ir cargándola. Entonces, bueno, está muy vinculada. Lo vamos a ver viendo mientras vayamos haciendo ejercicio. Esta, por ejemplo, apartamento, es por existencia. Hay dos tipos de entidades débiles. Por identificación, donde ella puede existir, físicamente existe, pero no tiene mucho sentido que la pongamos si no está la otra como butaca. La butaca existe porque físicamente es tangible, la puedo tocar una butaca si no está el cine, pero meterla en nuestra base de datos no tiene mucho sentido si no está el cine. Eso es identificación. Luego tenemos por existencia. Literalmente, un apartamento estructuralmente en cuanto a cimientos no existe si no existe el edificio. No hay los cimientos, no hay las columnas, no hay los pilares. Entonces eso es lo mismo que ocurre acá. Butacas por identificación, apartamentos por existencia. Página y libro. No tiene mucha lógica que guardemos páginas solas si no sabemos a qué libro pertenecen, pero las páginas, la hojita, puede seguir existiendo sin que esté el libro. Tener las hojas así, solitas. Entonces yo le pondré identificación. Lo mismo, la rueda del automóvil. La rueda existe, que no sirve para algo si no está el automóvil. Bueno, no sé, para qué me caucho nada más, pues, pero si no, no existe. Entonces eso es identificación. Habitación hotel. Ah, fíjense. La habitación es lo mismo que pasa con el apartamento. ¿Existen las columnas, los pilares si el hotel no está? No. Entonces esa es por existencia. Episodio a serie de televisión. ¿Un episodio puede existir sin la serie? No, no puede existir porque necesito que, juro, crear, no sé, Grey's Anatomy, crear la serie que ustedes quieran, el Stranger Things. O sea, ¿existiría el capítulo piloto si no existe la serie? No. Entonces esa es por existencia. Son entidades que nosotros vamos a definir, pero que a juro dependen de otra y a su vez se dividen en identificación si ellas pueden existir físicamente o lógicamente, pero dependen de la otra y existencia es como que no, o sea, tangiblemente eso no existe. Entonces esas son las entidades, equivalencia a las clases. Luego tenemos los atributos, es todo la abstracción, todo cómo yo voy a definir nuestra clase.
se colocan con los redonditos, con estos óvalos, con estos círculos. Si es un atributo normal, como nombre, apellido, dirección, lo colocamos con el circulito acá normal. Pero si es la clave primaria, ¿qué es clave primaria? Identificador único. Nuestra cédula es un identificador único. Nuestro RIF es un identificador único. Es solamente una instancia o una sola personita o una sola fila puede tener ese valor en cuanto a ese atributo. Y va a ser nuestro identificador único. Por lo general, ya ustedes saben, va a ser la cédula, el RIF o un serial. Un serial quiere decir incremental, 1, 2, 3, 4, si lo establecemos así, pero siempre lo vamos a subrayar. Y por cada entidad solamente puede existir una sola clave primaria, solamente un atributo único, no pueden haber dos. En una entidad no pueden haber dos claves primarias. Si tú me dices, ay, Erika, pero tengo cédula y tengo RIF, las dos parecen. Elige alguna de ellas. Te quedas o con la cédula o con el RIF. La otra queda como clave candidata, pero no es clave primaria, es clave candidata. Entonces tengan eso en cuenta, no subrayen dos atributos. Luego, atributo derivado, se pone con líneas pespunteadas. ¿Por qué es derivada? Porque se calcula a partir de otro atributo. Como ejemplo típico, la edad. Yo, si voy a un laboratorio de sangre y digo, mira, ¿qué edad tienes tú? Y este paciente va a seguir viniendo y viniendo y viniendo todos los años porque tiene que hacer seguimiento. Y digo, no, mire, yo tengo 22 años. Claro, eventualmente ese dato va a quedar deprecado, va a quedar ahí como dentro de 4 años, tú no tienes 22 años. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos, dame tu fecha de nacimiento. Y yo, a partir de ahí, yo ya calculo, mira, tienes 22 y dentro de 4 años, cuando vengas a hacerte el seguimiento por tu enfermedad, tú ya no tienes 22, ahora tú tienes 26. Entonces, es un atributo que calculamos a partir de otro atributo. Ejemplo típico, la edad. Nunca le vamos a decir, ¿cuántos años tienes? Le decimos, dame tu fecha de nacimiento. Atributos multivaluados. Son atributos que pueden guardar varios valores. Ejemplo típico, es como, imagínenselo, cualquier atributo que ustedes se lo imaginan como si fuera un arreglo, un array, ese es un atributo multivaluado. Yo le pido al cliente, oye, ¿me das tus números de teléfono? Sí, te voy a dar el de la casa y el del teléfono móvil. Bueno, entonces, como son varios, son con S, y eso pudiera ser un arreglo, para así verlo, entonces lo ponemos con doble lineecita. Y las relaciones es la interacción entre dos entidades. El usuario y el producto, ¿qué hago? Le saco unas líneas, le saco un rombo y, bueno, compra. Quedaría la relación compra. No pueden haber relaciones con el mismo nombre en una entidad relación. Hay que ponerle nombres diferentes. No puede ser compra y compra. O tiene y tiene. Ya pues, tienen que sacar ahí sinónimos castellanos. Tiene, posee, pertenece. Entonces le colocamos acá nombres diferentes y la relación débil es esta. Cuando yo relaciono mi entidad como que fuertica con la débil, lo pongo como relación débil, por eso tiene el doble rombo y puede ser por existencia y por identificación o existencia. Estas sí se puede repetir el nombre y estas no tienen nombre propio. Esto no es posee, no es como acá, posee, pertenece, acá o es I o es E. Siempre se escribe I o E. Siempre, 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 siempre. Si no, está mal. ¿Les queda claro esa parte? Sí, sí. Excelente. Entonces, bueno, ya habiendo visto esto, y teniendo clara toda la primera parte, que por lo menos son 5 o 6 puntos del parcial, ya para el miércoles podemos empezar entidad relación, a hacer full ejercicios y acuérdense que conmigo tienen 2 sesiones de prepas a la semana, así que yo voy a tratar siempre de hacer ejercicios diferentes. Ustedes pueden, les comenté a los muchachos que si no están conectados, yo todo lo subo al canal de YouTube, lo pueden poner en por 2, pueden verlo o no verlo, pero desde base de datos 1, base de datos 2, siempre lo tengo acá metido. Entonces, bueno, pueden ver la repetición, pueden ver ahí todos los ejercicios. Tengo 100 láminas acá de ejercicios, entonces ejercicios no nos falta. Esto es nomás el primer tema. Entonces, bueno, nada, estoy para lo que ustedes necesiten, para cualquier duda, para apoyarlos. Déjenme dejar de grabar.